Hola amigos de Epicentro. La noticia más importante de estos días tiene que ver con el debate alrededor de la transparencia, de la falta de transparencia en las reuniones del presidente Castillo a partir de la denuncia, la revelación de que pues se reúne en la casa de Breña con empresarios, con gestores de intereses, con amigos, con abogados, con gente que no sabemos quién es. Por eso, hoy, para entender, he invitado al doctor Luciano López, constitucionalista, abogado, a quien le queremos preguntar para que nos ayude a entender. ¿Hay algo irregular, doctor López, en el hecho de que el presidente se reúna en la casa de Breña con personas y no estén registradas esas reuniones en sus agendas? Si entendemos una irregularidad como una ilegalidad, sí. Y hago esa precisión de equiparar irregularidad con ilegalidad porque los funcionarios públicos, empezando por el propio presidente de la República, están obligados por ley. La ley es la 28.024. Es una ley que obliga a que el propio presidente de la República y todos los funcionarios públicos tengan la obligación de publicitar su agenda. Es más, esa ley establece que la publicidad de la agenda tiene el carácter de declaración jurada. Eso no es poca cosa, porque eso significa entonces que cuando tú no consignas cosas en tu agenda, lo lógico y racional es entender que ya entonces hay una omisión de funciones, hay una declaración incompleta, quizá falsa, a cuando menos podría entenderse como un delito de omisión de funciones. Es más, esa ley, Clara Elvira, dice muy específicamente que no te puedes reunir fuera de las sedes institucionales. Y para los curiosos, el artículo 16.3 de esta ley 28024 dice que si lo haces fuera, que sería una excepción, fuera de tus sedes institucionales, tú tienes que inmediatamente regularizar de qué se trató la reunión y con quiénes, porque la publicidad es una obligación legal. Todos esos detalles están contenidos en una declaración del Instituto Pro Democracia que usted ha participado en sus redes sociales y que plantea un hecho contundente. No se lucha contra la corrupción sin transparencia en la función pública. Entonces, y están estos datos de los artículos que se estarían violando, ¿usted diría que se podría considerar que estamos ante un caso de corrupción porque no se ha transparentado lo que está haciendo el presidente? Lo que creo es que podría haber una sospecha inicial de un acto que podría ser de corrupción. ¿Y por qué hablo en condicional? Porque quiero distinguir dos cosas. Lo que sí me queda claro es que como hay una ilegalidad, hay una omisión de función. Y las omisiones de funciones ya de por sí son delitos. Punto número uno. Pero lo segundo es aquello que la Corte Suprema ha dicho, ¿no? Sospecha inicial. ¿Qué significa la sospecha inicial? Como su mismo nombre lo indica, una sospecha inicial es un hecho que reviste cierta irregularidad y que debe motivar al propio Ministerio Público, que es el encargado de hacer las investigaciones, de justamente eso, indagar. Porque lo que hemos presenciado todos a través de la prensa es de que lo que ha sucedido en esa casa, primero que nada, hay la reunión con una persona a quien se indica ser representante o asesora de un grupo empresarial que ha contratado con el Estado, punto número uno. Y eso allí nomás ya nos dice, y va tomando forma esto de la sospecha inicial. ¿Sospecha inicial de qué? Es que podría haber varias cosas. Podría haber un patrocinio ilegal, podría haber una negociación incompatible, podría haber un tráfico de influencias. También se identifica a un letrado, a un abogado que se reúne en una noche con otra persona. Va el ministro de Defensa también. Nada de eso se ha agendado. Una de las cosas que ahí es importante entonces para redondear la respuesta a la pregunta es, bueno, el Ministerio Público es el que tiene que indagar si es que puede haber sucedido un hecho de corrupción, porque lo que sí queda claro es de que omisión de función, hubo omisión de función por el incumplimiento de la ley y el Ministerio Público está en el deber de indagar, porque el
presidente de la República, como principal funcionario, no puede distinguir cosas personales de las oficiales, porque definitivamente él es el principal mandatario y él es el primero que todo lo que él haga básicamente es interés público. Ajá. A ver, entonces, usted ha mencionado acá al Ministerio Público y el presidente tiene inmunidad, que claro, no es impunidad, no puede ser condenado durante el ejercicio de sus funciones, pero puede ser investigado. ¿Cómo funciona eso desde el punto de vista legal? ¿O nos toca esperar los 5 años que termine o el tiempo que termine el gobierno para poder investigarlo? No es así, ¿no? Bueno, como usted ha dicho, el artículo 117 de la Constitución justamente establece que el presidente tiene inmunidad de acusación. Y para ubicarnos en el tiempo, efectivamente, una cosa es la investigación y cuando esta madura, evoluciona, llega un momento en el que el fiscal tiene que acusar. Bueno, lo que se entiende es que en ese momento es que no podría hacer nada contra el presidente. Entonces, ¿se podría hacer una indagación preliminar? Sí, de que podría hacerse, podría hacerse. Sí es cierto de que durante la administración del señor Vizcarra, la actual fiscal de la Nación tomó una decisión para mí polémica. La decisión fue de que frente al hecho, por ejemplo, de lo ocurrido con el tema del famoso caso de Richard Swing, ¿no? En el que incluso estuvieron involucradas ministras, la señora fiscal suspendió la investigación respecto del entonces presidente y la continuó más bien respecto de las ministras. Creo que ese es un antecedente, salvo que la señora cambie de parecer y podría hacerlo, porque en realidad lo lógico es entender que no es inmune a una investigación, a una indagación preliminar. Pero lo cierto es de que la indagación debería hacerse, porque no solamente el presidente estaría involucrado, estamos hablando de personajes privados que podrían haber participado en algún hecho irregular, y eso es la materia de la indagación. Está, por ejemplo, también un ministro de Estado, como el ministro de Defensa. Hay material y personas que no gozan de esa inmunidad que podrían ser susceptibles de ser investigados. Así que creo que definitivamente la fiscal de la Nación tiene la palabra en este momento y más bien me sorprende que todavía no haya dicho nada sobre el particular. Creo que esperamos más bien su pronunciamiento. Claro. ¿Podría la fiscalía entonces investigar, por ejemplo, al ministro de Defensa que estuvo en esa casa, y a partir de eso construir un caso sin necesariamente interrogar al presidente? Si quisiera interrogarlo, ¿el presidente estaría obligado a responder al Ministerio Público? Al menos en calidad de testigo, él no tiene ninguna inmunidad. Él cuando menos podría dar un testimonio y, por ejemplo, podemos citar 2 casos muy recientes donde eso ocurrió. Estamos hablando del caso del señor Kuczynski. Recordemos cuando él estaba de presidente, él rindió una declaración testimonial al Ministerio Público y que incluso el Código Procesal Penal le permita que él pueda elegir si es que él concurre al despacho del fiscal o se lo toman en su propio despacho presidencial. Lo propio ocurrió con el señor Vizcarra. Él también rindió testimonio respecto de los hechos que acabamos de comentar. Así que eso es totalmente posible. Por eso es que lo que creo es que sería saludable que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de la Nación, podría iniciar ya una diligencia preliminar para indagar qué cosa ha pasado. Porque lo que sí queda claro es de que se ha violado el tema de la agenda como declaración jurada, como principio de transparencia, como publicidad de la agenda. Eso es un hecho totalmente objetivo, al menos, sobre todo después de haberlo escuchado ayer el presidente, donde no lo han negado. Claro. Ahora, esa defensa del presidente en la que dice, fueron las reuniones que yo hago en la Casa de Breña son privadas. ¿Eso es posible? ¿Es legal? ¿Se puede considerar que si él está en la Casa de Breña con cualquier persona que se reúna, está en un asunto privado? Miren, definitivamente no. Al menos en mi opinión no, y lo sustento de esta manera. Aunque el presidente no lo haya dicho y él haya mencionado lo que hago yo en mi domicilio, porque además ha dicho eso, es mi domicilio, punto número 1. Entonces es lo que, aunque no lo diga expresamente, lo que está diciendo es mi derecho a la privacidad. Es eso, en términos constitucionales, lo que está diciendo. Entonces la pregunta que habría que hacernos es, ¿un funcionario público del rango del presidente de la República puede oponer su derecho a la privacidad
cuando estamos frente a ciertos elementos que más bien ponen sobre la mesa el interés público de lo que se haya tratado en su espacio, entre comillas, privado. La Corte Interamericana ha dicho en reiteradas oportunidades que los funcionarios públicos no es que no tengan derecho a la privacidad y no es que no tengan derecho al honor. Lo que ha dicho la Corte Suprema, y también lo ha dicho la Corte Interamericana, al menos afuera, y que lo ha recibido la Corte Suprema peruana, es los funcionarios públicos tienen derecho al honor, tienen derecho a la privacidad, sí, pero cuando hay un interés público de por medio, ese derecho tiene que ceder frente al interés público. Y lo que ha revelado la prensa es de evidente interés público y de explicaciones que no se pueden escudar bajo la privacidad. Creo que esa es la respuesta constitucional que habría que poner sobre la mesa para dar respuesta a este rótulo simplista de es un aspecto personal, porque carambas, no puede estar por encima del interés público evidente de lo que se ha mostrado a través de la prensa. Ahora, ya pasamos al asunto constitucional, en el que usted es una autoridad. Y tengo que preguntarle, porque lo vi en Twitter comentando ese asunto también, bueno, ¿esto es motivo para una vacancia? ¿Es razón para vacar a un presidente, por ejemplo, que se constate que hubo algún tipo de irregularidad en estas reuniones, o que eventualmente es cierto que fue una reunión con un proveedor y que bueno, hay un evidente delito? ¿Eso es motivo para vacarlo? Hay dos respuestas que creo que podría ensayar sobre el particular. La primera es que tenemos que partir de un hecho objetivo, y el hecho objetivo es que el Tribunal Constitucional, que tuvo la oportunidad de poder decirnos a todos, porque es el árbitro del partido, ¿no? Es el árbitro a quien la Constitución le ha otorgado el rol de decir qué cosa es qué desde el punto de vista constitucional, dejó pasar esa oportunidad, y entonces hasta el momento estamos en la indefinición de que la propia Constitución nos señala expresamente qué cosa es. Y frente a esa indefinición, lo objetivo que tenemos es, por un lado, la opinión respetable que dice, oye, eso no puede entenderse más que como una incapacidad mental, y la otra, que tiene que ver con los antecedentes prácticos. Los antecedentes prácticos que tenemos es que durante la Constitución del 93, con esta última vacancia que se está tramitando, son 6 casos en los cuales se ha enfocado problema de vacancia como problema de indignidad. Y allí entra todo, y allí está la fuerza de los votos. Yo no estoy diciendo si es que eso está, estoy de acuerdo o no. Yo podría estar en desacuerdo, y de hecho creo que no es una herramienta de juicio político. Y como es una opinión, es un parecer, y el árbitro del partido lo ha dejado indefinido, entonces este es un espacio donde prácticamente todo puede entrar y puede estar a la fuerza de los votos. Lo único, esa es una primera respuesta. Entonces la primera respuesta es que podría ser enfocado como tal, y podría ser enfocado definitivamente con la fuerza de los votos si es que se tiene. Pero creo que además hay otra cuestión que sí, desde un punto de vista formal, sí creo que es algo que los parlamentarios tendrían que tomar en cuenta. Si revisamos cómo se ha planteado la moción de vacancia se ha planteado sobre 7 hechos. Y son 7 hechos anteriores a este. Porque, claro, nadie iba a hacer pitonizo para saber que esto iba a ocurrir, ¿correcto? Entonces, si la vacancia se está enfocando como un control ético de la conducta ética del presidente, lo que creo es que los parlamentarios tendrían que formular una nueva moción de vacancia que incluya este hecho, para que entonces pueda seguir el mismo trámite, porque de lo contrario no va a haber correlación entre lo que se atribuye y de lo que se defiende el presidente, si es que quisiera enfocarse por allí. Entonces, creo que ese detalle no es un detalle procesal cualquiera, porque tiene que ver con una garantía básica, que es el debido proceso, ¿correcto? Claro. Entonces, me parece que son esos dos planos que habría que tomar en cuenta. Claro, tendría que volver a votarse la nueva moción que incluyera este asunto de las reuniones en su casa no reportadas. En mi opinión, sí, si lo miramos desde el debido proceso, porque debe haber una correlación, vuelvo a repetir,
entre aquello que te acusan con aquello que tú te defiendes. Si es que se está enfocando, vuelvo a partir de esa premisa, si es que se enfoca vacancia por incapacidad moral como un control político, un control ético, que para mí, más allá de la discusión conceptual que yo pueda tener y que me parezca que no es así, pero independientemente de eso, en la práctica es como está ocurriendo y es como el tribunal tampoco no ha dicho esta boca es mía y entonces prácticamente estamos en un juego liberalizado. Cuando menos debería respetarse esa garantía, correlación entre acusación y defensa. Y entonces eso significaría una nueva moción que se acumule a esta para que entonces no se pueda discutir al día 7 si no tenga que diferirse, salvo que los parlamentarios corten su semana de representación y entonces se reúnan lo más pronto posible para poder discutir esta nueva cuestión. A mí me parece que tendría que observarse. Muy bien, pues muy clarificador, realmente escucharlo, repetir la historia, hablar de PPK y de Martín Vizcarra solo hace que recordemos que vivimos en una crisis permanente. No sabemos cuándo vamos a salir. Doctor Luciano, gracias. Definitivamente. Gracias por ayudarnos a entender este tema Gracias a ti. tan complicado. Y ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos luego.